Empezamos, Quique, adelante, por Ya. favor. Muy buenas noches, estimados amigos. Quiero dar un saludo especial a don Leandro Rodríguez Valverde, a César Alegre Ortiz y a José Antonio Salazar Mejía, y a todas las personas que están participando de esta conferencia virtual. Para hacer un preámbulo, tengo que decir que el Colegio Particular San Benito de Huaraz tuvo una época muy efímera de creación y su fin, pues solamente funcionó desde el año 1965 hasta 1970. Solamente conformamos 7 promociones. Es así que ya hace 54 años dejamos de funcionar, pero los exalumnos siempre nos reunimos y en esta oportunidad, en este año 2024, corresponde a la primera promoción hacer las invitaciones y las coordinaciones para estar presentes todos los exalumnos benedictinos. Como una parte de esta invitación, estamos motivando, haciendo un ciclo de conferencias sobre temas de diversa índole, de interés general. Pues ya esta sería la tercera conferencia, la primera referentes a la salud, la segunda a temas importantes y destacados sobre el sistema de sismología, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema histórico sobre el mariscal Toribio de Luzuriaga y su alianza con los indígenas bailinos de 1821. Cabe a mi persona hacer la presentación del digno y destacado expositor de esta noche, el querido doctor José Antonio Salazar Mejía, quien por cuestiones del destino lo llegamos a conocer en el año 1965, cuando seguramente nosotros tendríamos entre 10 o 11 años de vida, como también estudiante del Colegio San Benito. Pues en esa oportunidad solamente habían 3 aulas, el cuarto y quinto de primaria y el primero de secundaria. Y como éramos 31 alumnos, toditos nos conocíamos y toditos participábamos. Es por eso que conocemos las condiciones personales de nuestro querido expositor. Pero no solamente quiero destacar el aspecto personal, sino también sus condiciones artísticas, pues él desde muy pequeño ya formaba su grupo musical y ahora sabemos que es un integrante del grupo Los Hermanos del Ande, que vienen realizando conciertos musicales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También tengo conocimiento que han tenido como una destacada primera voz a nuestra recordada Martina Portocarrero. También en el aspecto académico, queremos destacar que nuestro querido José Antonio es doctor en educación por la Universidad Bicentenaria Mayor de San Marcos, la Universidad Mayor de San Marcos. Y en estos momentos es el candidato para ser el magíster en historia en esta misma universidad. Además, quiero informar de que este destacado expositor no solamente viene haciendo conferencias a nivel de Huaraz, sino a nivel nacional. Y está también escribiendo diversos artículos de carácter histórico y ya tiene 15 textos sobre diversos temas de carácter de antecedentes históricos del Callejón de Huaylas y de nuestro querido Huaraz. Y no debo dejar de lado que nuestro querido José Antonio ha sido director de Cultura de Ancash entre los años 2007 y 2017. Como sabemos, también es una persona que se ha dedicado desde muy joven al deporte, pues era el destacado arquero de su salón y eso era conocido por toda la localidad de Huaraz. Así que cábeme presentar al expositor José Antonio Salazar Mejía. Muchas gracias, Pedro. Realmente muy generoso en tus expresiones, pero yo quisiera señalar para empezar de que agradezco mucho el poder participar de esta reunión, de esta tercera charla benedictina, y qué bien que estamos poniéndonos al servicio de la comunidad con este tipo de eventos para poder brindar nuestros conocimientos y esto sea pues extensivo por las redes sociales y mayor población tenga acceso a la información, en este caso científica, ¿no? Se ha hablado ya del tema médico,
de la sismología de Leandro y ahora un tema histórico que es el meollo de la tesis que estoy presentando yo a la universidad. Me interesa mucho el trabajo sobre Toribio Luzuriaga porque es una personalidad destacada pero escondida. Para mí que Luzuriaga está en deuda, a él se le debe, el Perú le debe mucho y no se le ha tomado en cuenta en este bicentenario. Por eso es que me dediqué a estudiar la maestría en historia para revalorar su imagen. Y de mis investigaciones he llegado a esta conclusión, ¿no? De que él tenía una gran atracción por el trabajo con la gente humilde. Es por ello que cuando está de presidente en el departamento de Huaylas, forma una alianza con los indígenas, que le fue muy bien. Y eso es lo que quiero señalar a continuación. Permítame. De modo que lo que vamos a ver ahora es el hecho de que cómo es que Luzuriaga se va formando, se va destacándose como un elemento importante en la lucha de la independencia. Perdón, esto no quiere avanzar. Yo quería señalar un hecho importante. Estamos nosotros en estos días celebrando el bicentenario, exactamente mañana 15, es el bicentenario de la partida de las tropas de Simón Bolívar del Callejón de Huaylas con dirección a Junín y Ayacucho. Este es un tema realmente importante porque aquí en nuestro suelo, en el departamento de Huaylas, ahora que se llama Ancash, es que destacaron pues durante 7 meses esas tropas afincadas acá en nuestra zona, las tropas de élite del Ejército Libertador, mejor dicho, colombianos y venezolanos, que tenían experiencia de lucha, estuvieron aquí en Huaylas. Y esas tropas fueron reforzadas por nuestros indígenas. Y es así que los huaylinos han peleado en primera línea, mientras que el resto de peruanos estaban en la retaguardia, porque eran parte de la segunda ola de soldados que no tenían la misma preparación que los extranjeros. Y repito, los huaylinos han estado con los extranjeros. Eso me está fallando, no avanza la presentación. Voy a salir un rato. Perdón, voy a ver qué es lo que pasa. Tal vez con las teclas de Sí, avanzar página. a ver, Ahí ahora está, sí, ya ya, pasó. ahora sí. Bien. Entonces, es un tema importante, ¿no? Yo quiero comparar el trabajo de San Martín y Luzuriaga y luego vamos a ver lo que hace Bolívar con Sucre en relación a los indígenas y en relación a nuestra zona, Huaylas. Para señalar, el tema es importante. San Martín, junto con los ideólogos de la independencia, que ya en 1810 allá en Argentina, que se llamaba las Provincias Unidas, tenían una idea muy clara sobre el tema indígena. Y ahí están los escritos donde pretendían coronar a un descendiente de los incas. Esa fue su primera idea, una monarquía indígena. Por eso es que en marzo de 1813 ya están declarando abolida la mita, las encomiendas, el llano con asco y el servicio personal gratuito. Medidas realmente importantes, radicales, liberales, porque el núcleo este de Mariano Moreno, Castelli, Monteagudo, que eran los ideólogos, eran masones, pues ahí estaba San Martín también, ¿no? Entonces, en ese grupo masónico tenían esta predicción. Y es así que entre los años 1812 y 14 hacen los primeros parlamentos, que en el idioma nativo, en el mapuche se dice chabrum. Parlamentos eran una especie de conferencias entre líderes independentistas y los líderes, en este caso, indígenas. ¿A qué indios me refiero? Me refiero a los indios pehuenches. Los indios pehuenches eran unos indígenas que, una rama de los sí, araucanos, que vivían en la zona limítrofe entre Argentina y Chile, precisamente en Cuyo, en la zona donde San Martín ha sido gobernador. Y es por ello que ahí adquiere una gran experiencia de lo que es tener una alianza con los indígenas que sea beneficiosa para ambas partes. Por eso Luzuriaga, cuando reemplaza en 1816 a San Martín en la gobernación de Cuyo, sigue esos pasos, ¿no? Refrenda la alianza de San Martín con los indios pehuenches y hace ese parlamento. Y es interesante porque dice que él les llevaba eh, sombreros que les gustaba mucho, los sombreros de guerra, esos tricornios, llevaba pañoletas, ahí apunta, ¿no? 250 pañoletas para los jefes principales.
avalarios, una serie de cosas así, y ellos le daban un poncho, que era símbolo de autoridad. De ese modo es que se ganan el apoyo de los indígenas y tienen acceso libre a sus territorios para poder cruzar hacia Chile, porque la idea era liberar al Perú no por la zona de Desaguadero, Puno, el Alto Perú que se llamaba en ese tiempo, sino por la zona ya por mar, que habían fracasado en el intento de venir por la sierra. Y ya cuando San Martín pasa a Chile, el apoyo de Luzuriaga es decidido, y sin su apoyo realmente no se podrían lograr las victorias, porque ahí está, es un periódico, se dice Cuesta del Chacabuco, ese es el informe que saca Luzuriaga sobre la primera victoria, la victoria de Chacabuco, un triunfo para las armas patriotas en Chile. Luego vendría a las 2 semanas la derrota de Cancha Rayada, que fue terrible, y las tropas que escapaban hacia la frontera fueron contenidas por Luzuriaga, que previsoriamente había podido reunir más soldados, más armas, más víveres, todo, con ayuda de los indios pehuenches. Y regresaron ellos, y es así que viene el gran triunfo de la batalla de Maipú, que declara la independencia de Chile. Es por ello que los chilenos, sin que haya pisado suelo chileno, lo nombran mariscal de campo del ejército chileno, porque entendían que sin su ayuda, sin la ayuda de los Uriaga, jamás hubieran podido ganar a los españoles y poca más la independencia en ese país. Entonces, él se traslada a Chile, renuncia a Cuyo, la gobernación, y junto con San Martín planean ya la venida al Perú con la Escuadra Libertadora. San Martín le tiene plena confianza, ya han trabajado años desde 1810, son 10 años están juntos, son compadres incluso. San Martín le bautiza a su primer hijo, el primer hijo de los Uriaga se llama precisamente José de San Martín, miren ustedes, y él le pone no solamente jefe de su escolta, sino como segundo al mando. Y hay una nota, un parte de guerra, donde dice, si yo muero en alta mar, me sucede el mayor de campo y el mayor superior y mariscal de campo Toribio Luzuriaga y Mejía. Así es. Entonces, en esa condición es que llegan a Pisco. Pero en Pisco, al sur de Lima, la cosa era difícil, ¿no? El sur del Perú estaba a favor del gobierno realista, a favor de los españoles, mientras que el norte tenía otra visión. Es por ello que Luzuriaga le dice, no podemos entrar a Lima. Estaban los españoles en Lima y no querían apoyar. Los limeños siempre han sido reaccionarios, ¿no? Estaban muy cómodos con el virreinato, no querían saber nada con la independencia. Y eso es lo cierto, la gran mayoría de limeños. Y es por ello que Luzuriaga le conmina a San Martín a trasladarse a Huaura, para estar más cerca del Callejón de Huaylas, que tenía sus muchas ventajas. Estar cerca del Callejón de Huaylas hacía pues de que en cualquier intento de ataque realista español, ellos puedan subir de Pativilca, por Pativilca, de Huaura a Pativilca hay una jornada, ahí nomás está el ingreso hacia el Callejón de Huaylas y acá tenían más refuerzo, ¿no? Y en esa circunstancia, cuando está en Huaura, es que Luzuriaga va a expandir un pronunciamiento de libertad. Esos pronunciamientos de libertad eran una costumbre en ese tiempo. Se hacían unas proclamas que se repartían. El más famoso fue el pronunciamiento de José Castelli, el gran líder argentino, de 1811. Él viajó desde Buenos Aires hasta Desaguadero, 800 kilómetros, y ahí en Tiahuanaco lanzó una proclama a los indios del Perú. Esa proclama, ese pronunciamiento de libertad, justificó el levantamiento de febrero de 1812, la famosa revolución de Huánuco. Miren, desde Desaguadero llegó a Huánuco, y ahí acá en Huánuco le decían el Inca Castelli, y tienen ese conocimiento, y llegó ese tema a Huaraz también. Otro conocimiento famoso fue el de O'Higgins, el presidente chileno, escrito en español y en quechua. Quien escribía en quechua era Luzuriaga, porque había estudiado acá en Huaraz en el colegio Betlemita, donde les enseñaban a hablar el quechua. Ese dato es importante. Y empieza ese programa diciendo, ¿no? Hermanos compatriotas. Que te digan al indígena, hermano compatriota, dice mucho. Perdón. Entonces, en esa línea es que Luzuriaga emite un pronunciamiento de independencia a los pueblos de Huaylas. Lamentablemente no se cuenta con la copia o el original de ese pronunciamiento.
se ha extraviado, se ha perdido. Solamente se conoce por la referencia que hace San Martín de él. Y con esto es que Luzuriaga preparaba el terreno para su presencia en Huaylas. Él quería liberar su tierra. Después de 30 años volvía al Perú y estaba muy próximo a su lugar de origen, ¿no? Entonces, él quería hacer eso, por eso envía ese pronunciamiento de independencia, y que ha sido realmente de importancia, porque tuvo efectos inmediatos. Los pueblos de Huaylas, a raíz de ese pronunciamiento de Luzuriaga, se mostraron muy beligerantes. Y esto lo dice el gobernador, que apellidaba Gutiérrez en ese tiempo, se llama subdelegado, ¿no? Mejor dicho, el prefecto, una cosa así, de acá de Huaylas, el Huaylas realista, le escribe al virrey y le dice: no quieren pagar los tributos en Yungay y otros pueblos. Y me han salido con esta novedad. Dicen, San Martín ya está cerca y nada tienen que hacer. Porque en su proclama de independencia, Luzuriaga, claro, no se presentaba él personalmente como liberador, nadie lo reconocía, sabían sí de San Martín, pues anuncia la presencia de San Martín. Y es por ello que eso replican los indígenas. Pero ven la importancia de este pronunciamiento que movilizó a la gente acá y les abrió mucha esperanza. En eso viene un problema político, de geopolítica, ¿no? Cuando Luzuriaga es enviado a Guayaquil por San Martín, por un tema de importancia. San Martín veía que como el sur estaba en poder de los realistas, el norte peruano podía ser capitalizar una alianza entre Trujillo y Guayaquil y fortalecer ahí, en el norte del Perú, el nuevo Perú. Incluso hay un documento en el que San Martín se pregunta, o los dejamos a los realistas ahí y hacemos el Perú en esta parte nomás, independizamos esto y nos desentendemos del resto, porque entendía que el sur del Perú estaba realmente a favor de los españoles. Pero bueno, por esos temas de querer atraerse a los guayaquileños, es que San Martín decide enviar a Luzuriaga a Guayaquil. Pero vean esto, este es el documento que se encuentra en el Servicio Histórico del Ejército Argentino. Ahí lo hemos encontrado. Dice, queriendo el general en jefe San Martín proteger el pronunciamiento de independencia del país del coronel mayor Luzuriaga, hizo que el 21, a la de noviembre, marchase el batallón número 5 de Chile, mandado por su coronel comandante, don Enrique Campino, a Huaraz, al pueblo Huaraz, 28 legos al norte del cuartel general, y a las órdenes de don Dionisio Vizcarra, que iba de gobernador político de aquella provincia, para que hiciera la proclamación y jura de la independencia en ella. Luzuriaga estaba en Guayaquil cuando vienen estos señores al mando de Campino y Dionisio Vizcarra y proclaman en Huaraz la independencia el 29 de noviembre de 1820, 8 meses antes que Lima, un mes antes que Trujillo. Huaraz fue el primer partido del norte de Perú, así se llamaba partido, la provincia, ¿no? Del norte de Perú que proclama su independencia. Antes de ello fueron pueblos chicos, ¿no? Como Supe o Guaramí, pero Huaraz fue el primer pueblo, no era ciudad. Huaraz recién en 1923 va a pasar a ser ciudad. Entonces, es el pueblo Huaraz como capital de Huaylas, pues. Entonces, ¿qué pasa mientras está 3 meses Luzuriaga en Guayaquil? Este señor Olmedo, después de jurar la lealtad a San Martín, hace una maniobra, ¿no? Declaran Guayaquil puerto libre, porque ella estaba ahí, Sucre, influenciado por Bolívar, moviendo las cosas como quinta columna para que Guayaquil sea integrada a la famosa o llamada Gran Colombia, que era el sueño de un unificador de Bolívar. Y ahí viene todo un problema. Todos los 3 meses de labor que tuvo Luzuriaga, donde pudo contener a las tropas realistas que estaban en Quito, y trabajó muy bien porque hay cartas en donde se reconoce su labor. Él también hizo lo mismo con los indios pehuenches, se alió con los indígenas de la zona, los formó en partidas guerrilleras, combatió a los españoles, hasta que tuvo que regresarse en enero de 1821. Ya a su vuelta a Lima, con San Martín planean la conformación del nuevo Perú. Ya ven que la situación está decidida, el norte liberal, el sur reaccionario, ahora es al revés, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Y van a crear
los 4 primeros departamentos del Perú Libre. Pero en esto tiene mucha influencia Luzuriaga. Y San Martín le escuchaba, creía mucho en él por un tema básico, importante, en el sentido de que, como habían trabajado juntos en Cuyo, la provincia argentina que manejaron ellos como gobernadores, tenían mucho conocimiento y compartían las mismas ideas. Y repito, en ese sentido, tenían un concepto muy elevado de lo que tenían que hacer con los indígenas, trabajar con ellos, respetando sus posiciones, sus ideas, etcétera. Y es por ello que deciden hacer lo siguiente. Mediante el reglamento provisional de Huaura, emitido el 12 de febrero de 1821, crean los 4 primeros departamentos del Perú. Esto del 12 de febrero no es cualquier fecha. El 12 de febrero del 17 fue la batalla, perdón, del 19 fue la batalla de Chacabuco, la primera que liberó a Chile. Entonces, en recuerdo de eso, es que ese día, el 12 de febrero, ya del 21, 3 años después, mediante el reglamento provisional de Huaura, se crea, mejor dicho, el Perú independiente, con 4 departamentos. Ahí ven ustedes en el mapa, estoy señalando acá, el departamento de Trujillo en amarillo, bastante extenso, porque tenía Trujillo hasta Piura, Chachapoyas por este lado, muy grande. La costa sí es un departamento delgadísimo, que va desde Santa, Casma, Guarmey, Pativilca, Chancay, una franja costera. Huaylas es también muy grande porque contiene Huaylas, Conchucos, Huamalíes, Huánuco y luego se incorporaría Panataguas, que es ahora Ucayali. Y Tarma se reduce a un departamento más chico con Cerro de Pasco y Junín. Bien, ¿por qué Huánuco no fue el nombre del departamento? ¿Por qué no se llamó departamento de Huánuco? Huánuco era un nombre realmente muy importante. Toda la colonia Huánuco ha sido la ciudad que dominaba el norte chico. Ya desde los tiempos de los incas, nuestros curacas de acá tributaban al representante del Inca que estaba en Huánuco Pampa. Y en la colonia, la orden fue que los corregidores residan en Huánuco. Por eso Huánuco era la famosa ciudad de los caballeros de León de Huánuco. Y Huánuco tenía esa preeminencia, pero durante la guerra no se lo tomó en cuenta. Y San Martín prefirió a Huaraz como capital de ese nuevo departamento, llevándolo incluso a Huaylas, no Huánuco. Y ahí yo entiendo de que la mano de Luciraga estaba ahí, pues. A pesar de lo que se dice, ¿no? Que después de 1812, que tuvieron su primera revuelta ellos, con Crespo Castillo, la represión fue brutal, y los indígenas en este tiempo, la independencia, se mantuvieron al margen, ¿no? No querían meterse a nada, mientras que acá en Huaylas era diferente la cosa. Por eso es que Huaylas fue elegido como capital de departamento y Huaraz su capital, perdón, Huaylas departamento y la capital Huaraz. Luciriaga le convence a San Martín sobre estos argumentos, con estos argumentos. El apoyo a los indígenas en Huaylas es decisivo. Acá había el trabajo de los curas patriotas, que había una lista de 12 curas, el cura Madarín, Gabino Uribe mismo, ¿no? Acá en Huaraz, Juan de la Cruz Romero, todos ellos, que trabajan muy bien con los indígenas, pero también tenían sus propios intereses, porque el Estado español les quitaba privilegios, entonces ellos estaban a favor de la independencia para que la independencia les restituya todos lo que tenían antes, ¿no? Lo que les estaba quitando la gobernación de los Borbones. Lo más importante, la cercanía de Huaura a Huaylas, lo que dije al comienzo, acá podían esconderse rápidamente, escaparse. Y las condiciones excepcionales del territorio. En todo el Perú no hay un lugar como el Callejón de Huaylas. ¿Por qué? Porque en ningún lugar del Perú existe en la cordillera occidental de los Andes un apéndice, que en nuestro caso se llama la Cordillera Negra. Es un regalo natural, es un capricho. Nace en Conococha y termina en Huallanca, pero crea un estrecho valle, y es valle, ¿no? Que crea el Callejón de Huaylas, que es ideal para maniobras de guerra. Y eso lo supo también muchos años después
el brujo de los Andes, Cáceres, por eso vino por acá, queriendo buscar a los chilenos. Bueno, es otra historia. Pero lo importante es de que el nombre del departamento fue Huaylas y su capital Huaraz, con influencia de Luzuriaga. ¿En qué más influye Luzuriaga en San Martín al crear el reglamento profesional de Huaura? En el sentido que les otorga plena autonomía a los presidentes, a los 4 presidentes, al de Trujillo, al de Huaylas, al de la Costa y al de Tarma. De los 4, el único que tenía experiencia administrativa era Luzuriaga. Por eso supo aprovechar de este reglamento provisional e hizo maravillas en el tiempo que estuvo con carta libre. Pues ese reglamento dice, no, los temas intrincados, los temas más polémicos, los resuelve el presidente. Incluso tienen autonomía jurídica. Los presidentes de departamento podían decidir en causas judiciales. Y Luzuriaga actúa muy bien. Yo he encontrado en el archivo departamental de Ancash una serie de cosas, documentos en las que mete su mano ahí Luzuriaga en temas judiciales. Y llega ahora, pues entonces, a vivir en su casa del barrio de Huapampa, donde había nacido. Esta foto es interesante. Acá ven ustedes, acá el que está al medio es don Manuel Reina Loli, el historiador. Acá está muy joven el doctor Huerta. ¿Recuerdan el doctor Huerta? Este señor bajito es mi papá. Este es Carranza Sarabia de la universidad. Y acá está esta casa, todavía la hemos conocido, se acordarán ustedes, quedaba en la avenida, la calle Luzuriaga, al inicio de la calle Luzuriaga. Y ven el detalle, vamos a pasarlo. Acá dice, es la inscripción, dice, aquí nació el gran mariscal del Perú, don Toribio de Luzuriaga y Mejía. Y ponen la fecha en que se colocó la placa. ¿Ya? ¿Dónde nació? En este plano antiguo de Huaraz de antes del sismo está acá. Ahí está. La calle Luzuriaga, ven ustedes, sale de la plaza, la del medio, estaba el municipio, acá estaba la biblioteca, ¿se acuerdan? Y acá en cruce con Tarapacá estaba el grifo, acá está el convento de San Antonio, acá tenemos la fotografía, y acá en esta esquinita, ahí estaba la casita de Luzuriaga. Ahora hay una vivienda ahí, y sería importante colocar una placa, ¿no? Que diga lo mismo. Aquí nació Toribio Luzuriaga. Pues bien, entonces, ¿qué sucede? Mientras está como presidente del departamento, hace una fructífera labor. Movilizó a todo el departamento y con sus disposiciones, él, como dice Reina Loli, quiere instaurar un mundo nuevo. Y lo dice, ¿eh? Porque él entendía de que estábamos ante el nacimiento de una nueva nación. Ya les he dicho, en Huaura se crea a partir del nacimiento del Perú independiente, entonces a él le dan las facilidades de dictar leyes regionales, las aprovecha. Y es así que Luzuriaga plantea su visión del país, integrando a los indígenas, forjando un país mestizo, donde los derechos de la persona sean el fin último de la sociedad. Este es el tema central de su trabajo. Y ahí va a dedicar todos sus bandos. Bandos son los órdenes que da. Vamos a ver eso. Él pretende crear una sociedad igualitaria que otorga la ciudadanía al indígena. Ya tenía mucha relación con los indígenas, Luzuriaga, porque cuando vivió en Huaraz hasta sus 10 años, él ha estudiado en la escuela de los betlemitas, ahí en el barrio de Belén. ¿Se acuerdan ustedes? Saliendo del colegio nos llegamos a la plazuela, ahí estaba el convento, la capilla y el hospital era de los betlemitas, que no eran frailes españoles, ellos llegaron de Guatemala, entonces tenían una visión diferente, ¿no? Y ellos trabajaban por la reivindicación del indígena. Luzuriaga hablaba quechua, entonces, y tenía en su cabecita todos los mitos andinos, toda esa idea, ¿no? Entonces, él tenía bien claro, y eso lo corroboró cuando estaba en Argentina, que el trabajo con los indígenas era importante para formar una nueva nación. Claro que después también Argentina los dejaron de lado, ¿no? Pero la idea originaria era esta. Y mediante los bandos que va publicando, Luzuriaga dicta sus disposiciones. Ahora veamos qué son los bandos. Ahora tenemos internet, tenemos televisión, tenemos todo. En esos tiempos no había nada, ni radio. Entonces las publicaciones de la autoridad, la comunicación de la autoridad con el pueblo era mediante bandos, publicaciones en donde daban a conocer sus decretos. Acá en la pintura se ve bonito, ¿no? A un hombrecito con su tambor, convocando a la gente y ahí leyendo lo que dicta
autoridad. Hasta el presente se han encontrado 36 bandos que ha emitido Toribio Luzuriaga. Deben haber más, porque habían 35 y ha aparecido hace 3 años uno inédito. Entonces yo también estoy en la pesquisa de ver a ver si en alguna comunidad, porque las comunidades indígenas tienen documentos de estos tiempos, puede encontrarse algún otro bando, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y los bandos tienen 3 rangos: en lo civil, en lo organizativo y en lo militar. En estos 3 campos es que Luzuriaga simplemente se dedica a normar la vida de la comunidad. Pero para que se afiancen los cambios, él entiende que la educación es primordial. Mientras estuvo en Cuyo, en Argentina, como gobernador, creó escuelas, hizo una serie de reformas educativas. Y eso lo aplica acá llegando. Decreta la obligatoriedad de la educación primaria. Se adelantó 200 años a su época. Establece una escuela en cada barrio. Decían, no hay aulas, ¿dónde vamos a ponerlos? Señores, en la sala de los chapetones, ahí va a ser el salón de clase. No hay profesores. Cada quien, una persona que sabe leer y escribir, puede enseñar a leer y escribir. Ellos van a ser profesores. No quieren llevar a sus hijos al colegio. Cárcel, caracho. Así de drástico era. Y no solamente en este tema, ¿no? Era drástico en lo otro, en lo fundamental. Es el tema militar. A eso vino, ¿no? Cuando viene Luzuriaga tenía la orden de San Martín de no formar ejército porque el ejército quería concentrarlo a San Martín en Huaura para atacar a Lima. Entonces le deja la libertad de que forme guerrillas. Entonces Luzuriaga forma una leva, ordena una leva para formar guerrillas. Y la importancia de la guerrilla es que no es como la tropa regular. La tropa regular te subes a ella y tienes que irte a donde te mandan, a Huaura. Pero el guerrillero no, actúa en su zona porque conoce su zona y defiende su zona. Entonces, es así que forma grupos guerrilleros, especialmente en la zona de Guamalíes, para defender con Chucos y Guaylas, y establece una línea de defensa, doble línea, ¿no? Primero Guamalíes y luego con Chucos, ante la amenaza de que puedan venir por Tarma los realistas. Y ya en la ciudad forma 2 regimientos, uno de infantería, otro de caballería, los valientes de Guaylas, que con el tiempo se incorporaron a las unidades de caballería e infantería que lucharon en Junín y Ayacucho. Esto es importante. También de importancia es el tema económico. Y ahí es donde las dio, donde más duele, ¿no? Porque liberó del pago de tributos a los indígenas con un decreto, un bando que emociona porque dice, desde ahora y para siempre, no me pagan nada más, quedamos libres. Y eso para los indígenas fue pues, el mayor regalo, ¿no? La tinca. Quitó a todos los privilegios. Esto sí que les dolió a los españoles y a los criollos. Impuso cupos a los españoles y a los criollos los préstamos forzosos. Les quitó plata. Y requisó los pagos de alquileres destinándolos a la patria. ¿Qué era el pago de alquileres? Acá había mucho español que tenía propiedades, tanto en la ciudad como en el campo, que las alquilaban. Vivían en Lima o en Huánuco y tenían gente que les cobraba y mandaba, juntando grandes cantidades, grandes remesas, así como se manda al extranjero, así. Entonces, él eso les quita, dice, toda esa plata se queda acá, para la patria. Y como les dolió tanto, confabulan para matarlo. También este es un dato interesante porque no ha sido bien analizado, ¿no? En abril de 1821, dentro de esa conjura, logran que 60 soldados que estaban presos en Guarmey, 60 soldados españoles, ¿eh? Se escapen y se dirigen en marchas forzadas a Huaraz a matarlo a Luzuriaga. Y el complot había españoles que estaban viviendo en Huaraz. No fue una tontería, no fue, estaba todo coordinado porque, repito, lo que hizo les dolió mucho. Y lamentablemente en eso también entraron muchos criollos, de los que proclamaron independencia el 29 de noviembre del año pasado. A mediados del año estaba en contra de Luzuriaga, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es decir, sí, qué lindo que venga la patria, pero otra cosa cuando te mete la mano al bolsillo la patria, ¿no? Te duele. Felizmente, Gabino Uribe, el cura de Aija, con sus guerrilleros, logró
apresar a estos 60 soldados y los trajo presos a Huaraz y entraron el 26 de abril. Pero esto motivó que ya Luzuriaga se decida de plano a dejar de lado a los mestizos, a los criollos, perdón, y fortifica su alianza con los indígenas y saca sus bandos, 19 bandos a favor de ellos. Dice, el Estado va a pagarles sus salarios mientras ustedes están al servicio de las armas, en las partidas guerrilleras o si van a la tropa regular. Eso no es novedad, pero donde la novedad es esta. Mientras ustedes están al servicio de las armas, le dice a los indígenas, el Estado va a pagarles a sus familias, va a sostener a sus familias y va a conservarles su tierra y su propiedad hasta que vuelvan. Y si fallecen, bonos. Entonces, es una serie de disposiciones económicas que a los indígenas los levanta, ¿no? Que te digan, voy a cuidar tu tierra mientras estás peleando, te anima, pues, ¿no? Entonces, él les crea esa expectativa en un mundo mejor realmente. Y esto es lo que ha durado más. Les otorga mayor y nueva autoridad a los alcaldes indígenas, llamados alcaldes pedáneos. Y el bando que empodera a los alcaldes pedáneos es digno de leerlo todo, porque son cosas inéditas. Les da poder para controlar a los hacendados, a que paguen los tributos y salarios justos, perdón, salarios justos a los indígenas. ¿Cuándo se había visto eso? ¿No? Que un indígena controle a un español, a un mixte, a un criollo, para que pague bien y no permita que no los bote su trabajo a los indígenas asalariados. Una costumbre en esos tiempos era, tenías una deuda, no es como ahora que no hay pago por deudas, ahí sí, al deudor, ¡pum!, preso al obraje de Santo Toribio, que estaba en la Soledad, en el barrio que llevaban el Cercado, y donde su capellita pasó a ser el Templo del Señor de la Soledad, de ese obraje. Ahí iban presos muchos. Él los ordenó sacarlos porque por deuda no debía haber ningún indígena preso, decía. Y les permite que ellos mismos, los alcaldes pedáneos, se hagan cargo de repartir o de reordenar las tierras de partición, que le llamaban así, que antes estaba a cargo de, de los curacas. En este caso, la curaca de Ichucuaraz y la de Ayacuahuaraz. Y por último, les da autoridad militar a los alcaldes pedáneos para que sean los brazos derechos de los gobernadores y tengan controlado todo el territorio. De manera que por ahí es que hay una innovación enorme en esta alianza con los indígenas huaylinos, que no ha sido estudiada y que estamos sacando a luz a raíz de la investigación de nuestra tesis. Y es así que se cumple el plan que había ideado, ¿no? Se crearon partidas guerrilleras en todos los pueblos y un extenso territorio como era el departamento de Huaylas, repito, lo que es ahora todo Conchucos, Huaylas mismo, Cajatambo, Huamalíes, Huánuco, hasta Ucayali, ahí se formaban partidas guerrilleras y con tan buen acierto que fueron a colaborar con los de Tarma para que no puedan ingresar los españoles acá. Y cuando los españoles tomaron Tarma, no pudieron pasar más, porque lo que organizó Luzuriaga realmente fue, eh, a nivel militar, una gran planificación, a tal punto que esas partidas guerrilleras existieron hasta la llegada del Bolívar en 1924. Colaboraron también con él. Entonces, esta parte culmina con esto, ya vamos acabando. ¿Cuáles son las consecuencias de la alianza de los indígenas con Luzuriaga? En lo militar, se logró alejar el peligro de un ataque realista a la capital del departamento de Huaylas, que era Huaraz. Se integró una ingente cantidad de peruanos, que es el nombre, ya no se decía indios, sino peruanos, a las filas de las guerrillas. Es interesante porque los indígenas se sintieron comprometidos y utilizaron ese término. Yo he encontrado acá en el archivo regional cantidad de documentos, y eso el investigador Charles Walker también lo plantea, ¿no? De que acá fue el único lugar en el Perú en donde los indígenas asumieron ser peruanos, esa nueva condición de ciudadanos. La ciudadanía que les otorgó Luzuriaga se hizo efectiva en ellos. Y es así que, con ese fortalecimiento de su identidad, trabajando en las guerrillas, apenas se fue Luzuriaga a los 4 meses, derrotaron en 2 batallas, entre marzo y mayo de 1822, a 400 realistas en Corongo
y a 600 en Yamellín. Son las batallas de Corongo y Yamellín que no están en la historia y que tenemos que incorporarlas porque está documentado todo esto. Estos guerrilleros ya con experiencia, veteranos, se asimilaron como soldados a las tropas de élite colombianas que llegaron acá a formarse, ya les dije al comienzo, entre noviembre del 23 hasta junio del 24, durante 7 meses, se prepararon acá y fueron reforzadas por nuestros indígenas, por los peruanos, que se incorporaron y pelearon en Junín y Ayacucho. En lo organizativo, ¿qué consecuencias tuvo la alianza? Hizo que los indígenas asuman su nuevo título de peruanos, ya les he dicho. Fortaleció el rol de los alcaldes pedáneos como autoridades electas de las comunidades. Vieron en la fotografía anterior, había una pintura de nuestro querido Pedro Páramo Tuspari. 60 años después, alcaldes pedáneos que crea Luzuriaga son los que dirigen la Revolución Campesina en 1885. Ahí está la relación entre Luzuriaga y Atuspari. Hay un cordón umbilical, el poder que les dio a los alcaldes pedáneos como autoridades militares. Por eso digo, les dio esperanzas en un futuro mejor que ellos entendieron como un retorno al Tahuantinsuyo. Por ello, cuando se convoca al Congreso Constituyente en 1822, la gente de acá decía, no, ni monarquía ni república, el retorno al Tahuantinsuyo. Y hay una carta, ahí está un texto que le hicieron llegar a Monteagudo, los indígenas del pueblo de Huata, pidiendo eso. Interesante, hay cosas muy valiosas que se generan a partir del impulso que dio Luzuriaga con la alianza a los indígenas, ¿no? De modo que estos temas son valiosos para entender una serie de hechos que luego sucedieron, como repito, la Revolución Campesina del 85, cómo se cree en Guarazacá y no en otro lugar, y qué relación había con la independencia y con los Uriaga. Ahí está el cordón. Es por eso que ellos se unieron con gran fuerza a la lucha por la independencia en los años posteriores. Pero ¿qué pasa? Toda esa facilidad que le dio el estatuto de Huaura, el provisional de Huaura, viene a morir cuando San Martín, después de la independencia del Perú en Lima, en el mes de agosto, se proclama protector del Perú y reemplaza el reglamento provisional de Huaura por el reglamento provisional del Perú, le llama así, en que él asume todo el poder a su mano, restándoles la autoridad a los presidentes. Los otros felices porque no hicieron nada en sus regiones, ¿no? En sus departamentos. No tenían la visión de Luzuriaga. A él sí le chocó porque él estaba haciendo cambios que iban a forjar una sociedad diferente. Era un modelo de regionalización para el Perú que estaba siendo exitoso. Pero bueno, y eso se ve frustrado con la llegada del protectorado de San Martín. Aunque a pesar de todos esos temas, ya Huaylas no sería la misma cosa, porque la huella de Usuriaga se siente. No solamente esos cambios sirvieron para erradicar el peligro del retorno de los españoles, sino que en sus bandos, como dice Reina Loli, Usuriaga puso los cimientos de su idea de la sociedad peruana, como debía ser. Y en esos bandos hay un gran sentido social y un espíritu de cambio, de revolución, para mejorar la situación. Lamentablemente, pues, todo esto no pasó, no se hizo realidad tras las batallas de Junín y Ayacucho. Hemos visto que siguió la misma chola, ¿no? Pero hay un tema importante, ya hablando ya con la presencia de Simón Bolívar. Yo he buscado por todo lado y no he encontrado documentos firmados por Usuriaga. No hay. Los pocos que hay se hallan en los archivos de San Martín, en los del ejército argentino, como se ha leído ese proclama de libertad, por ejemplo, ¿no? Y es raro porque de los anteriores de él, los posteriores, los que le sucedieron, Rivadeneira, por ejemplo, el que están viendo acá, dice el general de brigada José de Rivadeneira, el nuevo presidente, el que lo cambió a Zuriaga. Él tiene una relación de 171 reclutas que manda y no hay ninguna relación de los que envió Zuriaga. ¿Por qué? Hay una sola respuesta. Es esta. Cuando llega Simón Bolívar, se entera lo que hizo Zuriaga y él trata de borrar de la memoria. Es como cuando los leones, ¿no? El nuevo león mata a las crías del león viejo.
y crea su estirpe. Luzuriaga, cuando supo que Bolívar había llegado, le mandó una carta pidiendo su reincorporación al ejército. No le hizo caso, perdón. Más bien ordenó enjuiciarlo. Ahí se portó muy canallescamente. ¿Eh? Dice, se exime la conducta política observada en el departamento de Huaylas por el gran mariscal don Toribio Luzuriaga, para que si resulta indigno de un honrado funcionario, su nombre sea borrado de la lista militar. Y lo borró el canalla. Por eso, entiendo una cosa de fondo, con eso termino, que así como Luzuriaga y San Martín tenían una visión favorable al indígena, Sucre, que vino acá a nuestra zona durante 7 meses, y Bolívar, su jefe, tenían una visión muy diferente sobre lo indígena. Mientras que San Martín y Luzuriaga hicieron alianza con los indios pehuenches en Cuyo, en Argentina, Bolívar y Sucre masacraron a los indios pastos en el sur de Colombia. Los extinguieron. Y lamentablemente Sucre fue ese brazo ejecutor. Allá no lo quieren. Yo he visto los documentos. Terrible. La noche de la Navidad, el 24 de diciembre de 1922, Sucre mató a 4.000 indígenas, madres, hijos, porque la orden de Bolívar era exterminar al pueblo Pasto, a los indígenas de Pasto, que se le opusieron y le derrotaron en la batalla de Bomboná. Entonces, hay dos visiones diferentes. Mientras San Martín y Luzuriaga trabajaban a favor del indígena, Bolívar y Sucre no, lo suprimían. Y cuando llegaron acá a Ancash, igualito lo hicieron. ¿Ya? Y con borrar toda huella sobre Luzuriaga, quisieron hacer eso. ¿No? Esto he encontrado, es la hoja de servicios de Luzuriaga en Argentina. Él estuvo, como dice acá, 19 años de coronel mayor del ejército argentino. Pero dice, ¿no? Su salud está quebrantada. Bueno, es otro tema. En el caso de Luzuriaga, perdón, ya me salí. Acá no dice. Tenemos nosotros que seguir el trabajo de Mauro Mendoza y de Manuel Reina Loli. Ya pasó la época en que Bolívar lo quiso borrar su memoria. Felizmente, este Mauro Mendoza es el que le consiguió que su busto sea colocado en Partiendo los Próceres. A raíz de eso, recién es que se empieza a reconocer la figura de Luzuriaga. Este es el busto de Luzuriaga en el Panteón de los Próceres. Porque antes, el doctor Reina me decía, ¿no? Acá en Huaraz querían que era un militar argentino, ni en su tierra se le conocía a Luzuriaga a raíz de esos problemas de Bolívar. Y Reina Loli ha difundido sus bandos. Y de mi parte, ya con esta investigación, yo estoy presentando ahora, y por motivo del bicentenario de la batalla de Junín, soy invitado al Congreso Internacional la otra semana, y a fin de mes voy a presentar este libro, ¿no? Que he titulado Toribio Luzuriaga, el guerrero olvidado de la independencia, por todas las consideraciones que les he expuesto, porque la historia está en deuda con Luzuriaga. Y digo, es el soldado desconocido. Ustedes han visto, en cada país hay un busto, una imagen al soldado desconocido. Y en el Perú, el que representa a soldados conocidos es Luzuriaga, que no ha sido valorado, reconocido en su gran labor, especialmente en nuestra zona donde quiso él y extenderlo a nivel nacional de crear una nueva sociedad igualitaria, un país mestizo, no el país criollo que concibió Bolívar y el que tenemos nosotros en la actualidad. De modo que lo que nos toca es, ya para finalizar, perpetuar su legado, ¿no? Honrar su nombre y sintiéndonos guaracinos, ancachinos o huaylinos, debemos de reivindicar esta memoria valiosa de un personaje que nos ha dejado un ejemplo de servicio a la patria, de amor a su tierra, de amor al prójimo, se puede decir así, porque él quería la igualdad entre todos. Dio la ciudadanía al indígena, ya después lo que hizo Bolívar fue quitarles todo, hasta les quitó el derecho a ser propietarios o ser comuneros, abolió las comunidades campesinas, con lo que permitió que los hacendados, los mixtis, se adueñen de todos sus terrenos y los tengan sojuzgados hasta los tiempos de Velasco, que fue el que visibilizó al indígena en el siglo XX, lamentablemente. Bien, de mi parte, hasta acá yo quisiera seguir alguna pregunta, amigos. Les agradezco bastante. Muchas gracias, José Antonio.
Felicitaciones por tu brillante charla, que nos dan luces de aquellos momentos, circunstancias de la historia de Ancash, muy poco conocida, ¿no? Y lamentablemente, pues, por qué circunstancias, me parece que no ha habido mucha atención en los últimos años respecto a ese periodo, de la época de la independencia. En este caso, el papel y rol de el mariscal Luzuriaga, ilustre eh, paisano. Yo no sé si hay una pregunta de parte de las asistentes. Bueno, César, yo quisiera hablar un poco. Adelante, Leandro. Eh, José, felicitaciones por tu charla. Realmente me ha, en términos populares, me ha desasnado. Yo, la verdad, pienso que, es decir, uno a veces se pregunta, ¿no? Cuando vive la época actual, ¿dónde comenzó todas estas cosas de desigualdad, de despreciar al indio o al campesino, ¿no? Ese tipo de actitud. Y cuando uno ve lo que tú has expuesto ahora, uno se explica realmente dónde fueron el origen de estas cosas, ¿no? Dónde empezó el origen de estas cosas. Ahora, supongo que el problema de Bolívar con Luzuriaga, al margen de los celos, obviamente, que tenía, también debió ser la concepción de sociedad que tenía Bolívar, ¿no? por supuesto, claro. O sea, Bolívar supongo que tenía una concepción pues mucho más, más oligárquica, ¿no? Más que Luzuriaga, que era una idea, si hubiese progresado esa idea de Luzuriaga, el país sería diferente ahora, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Tiene razón. Así es. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, ¿cuándo se da la ciudadanía a los campesinos? Porque evidentemente Luzuriaga aparentemente le da eso, pero Bolívar abolió esa cuestión, ¿no? ¿Y cuándo son ciudadanos ya los campesinos? Ese es un tema importante, Leandrito, porque realmente yo discutía con la profesora Casalino ahí en San Marcos. Ella me decía, pues, recién en 1895 tienen una ciudadanía plena, pero tampoco es porque es muy engañoso, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el indígena ha sido simplemente utilizado. Por ejemplo, la Constitución de 1823, la primera Constitución, dice, se otorga la ciudadanía al campesino, pero al que sabe leer y escribir, al que tiene propiedad y al que tiene un oficio. Y esas tres condiciones eran pues para una élite del 5%, 3% de los indígenas de todo Claro, el Perú. Entonces, ¿no? claro, ¿De qué ciudadanía hablamos? ¿No? ya, Por eso hay estudios donde dicen dónde se realiza el indígena en esos siglos cuando se incorpora a las tropas de los caudillos. En esas peleas internas que ha vivido el Perú entre Caparra y todos ellos, cada quien tenía su propio ejército, y eso pasa con Balta, pasa acá con Durán, ese líder huanuqueño que vino, que se jaló incluso a Luis Pardo ya en el siglo XX, pero esa ha sido la constante del Perú, ¿no? Pobre campesino solamente, si agarraba un arma, ahí podía tener cierto derecho a una ciudadanía que, reitero, y esto lo expuse la semana pasada en Club Ancash, se me acercó Carlos López, ¿se acuerdan que fue el rector de la universidad? Y me dice, primera vez que escucho ese término, porque yo dije lo que ahora he repetido, ¿no? Que con Velasco recién, con dos cosas, la reforma agraria y la reforma educativa, es que ahí recién se visibiliza al indígena peruano, porque la reforma agraria exige que se le dé su DNI y que tengan la grieta electoral, que tengan cierto acceso a una ciudadanía mediante su incorporación a las SAIs, a las cooperativas, etcétera. Antes de eso, las haciendas lo desconocían completamente y estaban registrados. Y el hacendado los mataba, los desaparecía y no pasaba nada porque no eran peruanos, como dijo Alan García, eran peruanos de segundo plano, bueno, de segunda categoría. Entonces, ese acceso a la ciudadanía ha sido negado durante todo ese tiempo. Por eso, la visión que se impone pues con la independencia es la de Bolívar. Lamentablemente, y él quería un país criollo, porque él era criollo, él era hacendado, era noble en su país, y al indio decía, incas, como incas sí, pero estos sus descendientes, ya a los 300 años de gobierno español, los han embrutecido, los han envilecido, que ya son una raza que debe desaparecer.
Ese fue el concepto de Bolívar. Entonces, por eso él crea un país criollo y les tenía miedo a los indígenas. Hay un historiador francés, Henry Faber, que analiza el tema de Bolívar con los indígenas y es lapidario porque te- desentraña las cartas de Bolívar y las expresiones que tiene pues, son terribles contra los indígenas, ¿no? Pues, hay una diferencia, como digo, abismal entre San Martín y Bolívar en relación al indígena, en ese sentido. De modo que tienes mucha razón cuando dices tú, ahí empezaron estos males que tenemos de racismo, de exclusión, de tanto problema que existe en el Perú y que es una fractura que a 200 años de la independencia nos tiene como somos, un país quebrado, querido Ledru. No, y es una cosa que yo lo he observado en mi niñez y adolescencia en Huaraz. He observado en muchos aspectos, realmente hasta mis padres, ¿ah? Tenían un concepto bien complicado en este sentido. Yo Sí, discutía sí, con sí, ellos y todas las cosas, ¿no? Y creo yo que hasta ahora, ¿no? Se sigue con esa sí, situación. sí, Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto, José? A mí me parece que esto tiene que conocerse. Esto tiene que enseñarse en los colegios. O estas charlas como la tuya tiene que ver en las jóvenes para que entiendan realmente qué cosa pasa con nuestro país, dónde comienzan las cosas y qué cosa hay que hacer para cambiarlas. Realmente me ha gustado mucho tu presentación. Te felicito realmente por la investigación que estás realizando. Nos encargaremos de divulgar esta charla con tu permiso. ¿Ya? gracias, Voy a Ledru, muy bien. mandarlas a algunos importantes sitios que conozco, porque me parece que es importante entender por qué nuestro país en estos momentos tenemos estas taras, ¿no? Que hasta el día de hoy nos lleva. Gracias, José. Correcto. Muchas Muchas gracias. gracias, muchachos. Muchas César, no sé gracias. si tienes algo que cargar. Bueno, disculpe, bueno, yo no tengo más que agregar a lo vertido por José Antonio. Realmente es fascinante ese tema, fascinante lo que él viene investigando ya creo que hace buen tiempo sobre aspectos de la historia de Huaraz, historia regional, que mucho nos enseña, ¿no? Muchas cosas que nosotros no conocemos y que gracias a las investigaciones de José Antonio lo vamos conociendo, ¿no? Eso me hace recordar que historiadores como el embajador Félix Álvarez o el padre Grivilla, yendo más atrás, ¿no? Mismo Reina Loli, que hace mención y que algunos hemos conocido al doctor Reina Loli, nuestros padres en Huaraz, ¿no? Él era una persona acuciosa, estaba, ¿cómo se llama?, metido en la biblioteca, publicaba sus artículos, de manera suelta, ¿no? De repente no una forma orgánica, pero difundía, ¿no? Como pocos, era el único de repente en esa época sobre el quehacer en la historia de Huaraz, ¿no? Y luego historiadores contemporáneos como José Antonio, realmente da un gusto para ir desentrañando un poco en qué sociedad hemos vivido y cuáles han sido las raíces de nuestras sociedades actuales, ¿no? Inclusive el mismo Huaraz ya haciendo un poco más de particular la opinión. Yo lo felicito nuevamente a José Antonio y esperamos de que en la próxima charla nos siga dando luces, nos siga dando a conocer sus hallazgos y las investigaciones que viene realizando y podamos compartirla, ¿no? José Antonio es una persona ya bastante, una persona pública que tiene valga la redundancia, publicaciones. Yo creo que este medio del Internet es un medio bastante extraordinario para difundir todo el trabajo que viene haciendo José Antonio. Bueno, José Antonio, nuevamente mis felicitaciones y vamos a estar en contacto y creo que vamos a estar viendo en las siguientes charlas y hay que meterle puncha, ¿no? Y dar a conocer a todos los guaracinos recientes, no con eso quiero tener usar un término que es peyorativo, que desconocen pues, la historia de Huaraz, ¿no? Desconocen, lamentablemente, como dice Leandro, en las escuelas, en los colegios, esto no se difunde. Yo no sé, yo ahora soy ignorante cuáles son los temas, los contenidos de los cursos de historia actual. Entonces, estos temas deben incluirse, ¿no? Deben incluirse en la enseñanza, en los colegios, en las escuelas, de la formación básica inicial. Una forma de querer al Perú y una forma de buscar nuevos horizontes es conociendo esa historia, ¿no? Como algún historiador dijo ya hace muchos años, para saber el futuro hay que también conocer el pasado. Muchas gracias, José Antonio, nuevamente, y nos estamos comunicando y agradecido por tu presentación. Sí, sí, No te olvides de asistir a la reunión del sí, Colegio sí. San Benito.
en este noviembre, ¿eh? Y Ahí estás estamos, ahí estamos. invitado. Ahí Claro, tenemos. pues, Listo. Un abrazo, correcto. José Antonio. Leandro, Buenas un abrazo. noches. Chao, César. Chao, Cuídense. Ahí nos José vemos. Antonio. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Felicitaciones Cuídense. muchas nuevamente. gracias. Ahí vamos. Bien.